tardes a todos, mi nombre es Miguel Tejada. El día de hoy les estaré hablando acerca del tema del preoperatorio, en lo cual es facilitado gracias a la doctora Ana Lourdes Artiles. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Antes de iniciar con esta presentación, debo mostrarle el índice de aquellos temas que trataremos el día de hoy, los cuales son los siguientes: la definición de preoperatorio, el estudio del paciente, el cual contempla los subtemas del interrogatorio, la exploración física, exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, el tema del diagnóstico integral, el cual comprende los subtemas de procesos a seguir, la cirugía urgente, la cirugía no urgente, la cirugía electiva no necesaria, el paciente como ser humano, que es un tema, así también como el tema del derecho de este paciente, la valoración multidisciplinaria y el riesgo quirúrgico, que comprende los subtemas del riesgo mínimo o habitual, el riesgo intermedio, riesgo elevado o máximo, así también como el estudio del riesgo cardíaco, preoperatorio, la preparación especial y el transporte al quirófano. El preoperatorio se define como preoperatorio al periodo que comprende el estudio o preparación del enfermo para la intervención quirúrgica. El mismo empieza con la entrevista inicial del cirujano con su paciente, que viene a representar uno de los momentos estratégicos de la relación con el mismo. Termina en el preoperatorio al iniciarse la anestesia en la sala de operaciones, momento en el cual se inicia el transoperatorio. El estudio del paciente quirúrgico tiene la finalidad de llegar a un diagnóstico integral que incluye tanto el conocimiento o diagnóstico integral como el conocimiento de la patología quirúrgica que se está tratando mediante la cirugía, como del estado clínico general del paciente. Durante la entrevista inicial, el cirujano debe recurrir a todos los conocimientos que puedan ser necesarios con objeto de influir de manera favorable en su paciente y prepararlo adecuadamente tanto física como psicológicamente para la intervención. El estudio del paciente se define como el conocimiento del paciente por parte del cirujano, comenzando con la elaboración de la historia clínica, que es lo esencial, que influye o se divide en dos grandes capítulos. El primero, que es el interrogatorio, comprende una ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes patológicos del paciente, el padecimiento actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas, síntomas generales y terapéutica empleada y estudios previos. El estudio del paciente en el preoperatorio se lleva a cabo bajo dos procedimientos clínicos tradicionales, como lo es de forma cronológica, partiendo de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Por otra parte, la exploración física debe incluir signos vitales y antropometría, como la exploración general, la exploración sistematizada de cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, extremidades, columna vertebral y cavidades como la bucal, vaginal, la rectal y del conducto auditivo externo. El interrogatorio puede ser directo si la información se obtiene del paciente, lo cual sería lo ideal, o indirecto cuando la información procede de un familiar o amigo del enfermo, y el primer paso consiste en recabar los datos personales a través de la dicha información. En esta parte se toman en cuenta el nombre, el sexo, la edad, el estado civil, la religión, que es un acápite muy importante,
ya que hay religiones que contemplan que algunos procedimientos médicos o intervenciones médicas no están contempladas de manera correcta en la religión del paciente, y por lo cual se debe respetar esta parte a menos que sea autorizada por el paciente de manera voluntaria. La ocupación es una parte que nos da mucha información cuando un paciente se presenta con patologías específicas o tiene alguna enfermedad asociada a la ocupación que él ejerce. ¿Esto por qué? Porque hay trabajos o empleos en los cuales se trabaja con materiales que son tóxicos de manera directa o de manera indirecta. O sea, pueden presentarse enfermedades a largo o a corto plazo, o pueden afectar al paciente de esas dos formas ya previamente mencionadas, y pueden aportar gran información al médico de qué tipo de patología puede presentar el paciente y descartar así muchas otras para ahorrar tiempo y dinero al paciente. El lugar de nacimiento, así como el lugar de procedencia, también son un acápite importante, ya que le brindan al médico información de dónde es el origen del paciente. Por ejemplo, hay razas étnicas las cuales sufren de patologías específicas y enfermedades que no se presentan en otros lugares del mundo o en todas las poblaciones. El interrogatorio. También existen apartados que proporcionan información indispensable para la integración de cualquier diagnóstico. Estos son los antecedentes heredofamiliares, los cuales se pueden, gracias a esta información, se puede recaudar información específica de padecimientos que familiares antecesores, ya sea el padre o la madre o algún hermano de este paciente, hayan padecido de alguna enfermedad en específica, como puede ser la diabetes o la hipertensión. Antecedentes personales no patológicos, los antecedentes personales patológicos, antecedentes transfusionales, antecedentes ginecobstétricos en caso de que el paciente sea una chica o una fémina, por así decirlo. Aparatos y sistemas, una revisión completa del mismo para verificar de que todo esté en orden, los síntomas generales que ha tenido el paciente y el padecimiento actual, que es la enfermedad por la cual nos visita el paciente en este caso. La forma más común del interrogatorio para el padecimiento actual es cronológica, es decir, esta se inicia o se puede recaudar información haciéndole las siguientes preguntas al paciente, como cuándo inició el padecimiento, cómo inició el mismo y a qué factor se le atribuye la causa de desenlace. Dentro de la exploración física, el primer paso consiste en medir los signos vitales, los cuales son la presión arterial o TA, el pulso, la frecuencia cardíaca por minuto, la frecuencia respiratoria por minuto y la temperatura. Luego de consultar las tablas respectivas, se anotan también los siguientes datos, que son el peso ideal del paciente, de acuerdo a su estatura y el peso de índice de masa corporal, el peso real que tiene el paciente y el peso habitual y la talla que normalmente se ha guardado en un historial del paciente para saber si este se encuentra en un estado de nutrición o adecuada o desnutrición, así como si tiene un exceso de crecimiento por alguna causa o si se ha detenido su desarrollo. En la exploración física también se comprenden métodos básicos universales que de manera cronológica se deben efectuar, o sea, tienen un orden sistemático, por así decirlo. Se debe empezar por la inspección, que es la observación, que es a partir de la observación o por la vista. La palpación, que es tocar
por medio del tacto anomalías o deformidades, sentir algún nódulo o una parte de un músculo duro, o sentir una hepatomegalia, por así decirlo, que puede ser una inflamación del hígado. La percusión es percibiendo el sonido mate o seco, hueco o timpánico de una región determinada en una función de su contenido sólido, líquido, gaseoso o mixto. Y la auscultación, que se hace a través de el equipo médico o un estetoscopio, que a través de ese se obtienen ruidos o sonidos característicos defectuosos que se pueden traducir en ciertas patologías. Durante el estudio del paciente se pueden dictaminar o asignar exámenes de laboratorio. Puede suceder que el enfermo tenga una amplia experiencia en el contacto con el personal médico y paramédico, conoce bien los hospitales o ha estado internado con anterioridad a una o más veces, y a su mismo estado biopsicosocial alterado lo vuelve una persona muy suspicaz y aprensiva. Hay informaciones muy importantes las cuales debemos suministrar al paciente cuando estamos haciendo un estudio o le indicamos un procedimiento al mismo, como el nombre del estudio solicitado, la utilidad del estudio solicitado, para qué se le va a hacer, o una hoja con la información, un folleto de ser necesario o posible. Así también como la hora y la fecha que debe presentarse al laboratorio de imagenología, ya que hay estudios que requieren que sea en ayunas, como otros no. Este también le cae al de la dieta especial o previo ayuno, según el caso del procedimiento. Explicarle el paso a paso del procedimiento, ya sea si lo van a canalizar o si debe tomarse algún método de contraste, etc. Estimar el tiempo probable para su realización. Se le debe informar al paciente si esto es un procedimiento que toma varias horas o es de manera ambulatoria, etc. Explicar posibles complicaciones inherentes, como por ejemplo si es una tomografía con métodos de contraste. Se le debe preguntar al paciente si es alérgico a algún tipo de medicamento o si es alérgico al yodo, ya que normalmente los métodos de contraste son bien cargados en yodo y pueden tener complicaciones si no le informamos al paciente del compuesto de este tipo de medicamento o método de contraste. El costo del estudio, pues este acápite es muy importante tanto para el paciente como para el médico, ya que el médico debe considerar partir de procedimientos desde los menos invasivos hacia los más invasivos, ya que puede obtener información muy importante con un estudio como una radiografía de tórax, sin tener que llegar a hacerse una tomografía específica de una patología X en el paciente. El recipiente de recolección especiales y también la hora o fecha para recaudar o ir a buscar los resultados. Hay exámenes de laboratorio como la biometría hemática, el grupo sanguíneo IRH, la química sanguínea, el examen general de la orina y el tiempo de sangrado, el cual también se toma mucho en cuenta para las cirugías, así como el tiempo de coagulación, tiempo de trombina, tiempo de tropombina, tiempo de tromboplastina. En los exámenes del gabinete se incluyen en el apartado de exámenes que se realiza a través del departamento de imagenología. Como ya mencioné algunos, estos son los más frecuentados, como la biometría hemática, radiografías con medio de contraste, ultrasonidos, tomografías computarizadas, gammagrafías, resonancias magnéticas y el estudio de material radiactivo. Los procedimientos a seguir.
ya sea en una institución privada o en un hospital público o del sector público, debe efectuarse un resumen del expediente clínico del paciente, acompañado de los exámenes de laboratorio de gabinete solicitados, así como una impresión diagnóstica y el plan terapéutico formulados, y eso representará la nota preoperatoria. En caso de ser necesario, deben mencionarse al paciente y familiares el motivo de la transferencia hacia otro centro y con trámites correspondientes. Esto es, por ejemplo, cuando un médico refiere al paciente hacia otro médico, ya sea dentro del mismo hospital o centro de atención, o ya sea un traslado interhospitalario. Al igual que como este estuvo trabajando, el nuevo médico debe llevar algunos pasos a seguir, que es repetir la historia clínica para evitar de que algunos datos hayan sido tomados de manera incorrecta o hayan sido anotados al azar, y este tenga la seguridad de lo que está tomando en cuenta del paciente, así como sus antecedentes y sus patologías. Indicar los exámenes de laboratorio y complementarios correspondientes, esto en caso de que los que tenga el paciente ya no sean necesarios para la patología que presenta o no le sirvan al médico para recaudar la información necesaria para el procedimiento, y deben ser actualizados, o sea, mientras más reciente mejor. Así luego decidir el tratamiento inicial o quirúrgico de ser necesario. En el diagnóstico integral también tenemos los tipos de cirugía. Si la decisión terapéutica contempla una intervención quirúrgica, el paciente se deriva al servicio correspondiente, en el cual el jefe de servicio y los médicos adscritos decidirán el procedimiento a seguir con base en la indicación del procedimiento. Las cirugías se clasifican en 3 tipos, como se señala a continuación: la cirugía urgente, la cirugía no urgente o programada, y la que es electiva necesaria. Según los tipos de cirugía, la urgente es aquella donde la función del órgano o la vida del paciente depende de la realización inmediata, o sea, no puede tardarse mucho tiempo, ya que puede presentar un riesgo en la vida del paciente. Ejemplos de estas tenemos una apendicitis aguda, una colecistitis aguda, una hernia de la pared abdominal, una perforación de colon o una obstrucción intestinal. De los tipos de cirugía también tenemos la no urgente o programada, que según informa las operaciones, o sea, este tipo de operaciones en las cuales el tiempo no es determinante para la vida del paciente, en las que el enfermo puede elegir someterse o no al tratamiento quirúrgico propuesto por el cirujano, aunque hay que tener en cuenta que algunas de las alteraciones funcionales o estéticas son tolerables hasta cierto punto, pero que a largo plazo pueden complicar o agravar el padecimiento. Un ejemplo de este tipo de cirugías son una bariátrica, en la cual se trata de disminuir de la forma más rápida posible el peso del paciente, ya que representa un riesgo ya sea cardíaco para la salud del paciente por el sobrepeso, o una circuncisión por fimosis. También tenemos la tercera clasificación del tipo de cirugía, que son las electivas necesarias. Son aquellas en las cuales el tiempo no es un factor determinante para la vida, función de algún órgano, pero la patología puede complicarse si no se lleva a cabo o la intervención. Un ejemplo de estas tenemos las estéticas faciales, que como su nombre lo indica, solo es estético, las amigdalectomías o extracción de las amígdalas, y la reparación del labio leporino en los infantes. El paciente como ser humano. La gran diversidad de padecimientos que en algún momento de su historia natural necesitan un tratamiento quirúrgico, y la facilidad o dificultad para su diagnóstico obligan al paciente a acudir con el cirujano una o varias veces,
según sea la situación en la cual el entorno biopsicosocial del enfermo se afecta, sea por su incapacidad para trabajar, comer u otro tipo de limitación. De acuerdo con el esquema de Maslow sobre las necesidades básicas del ser humano, se encuentran varios puntos ya con los aspectos mencionados. El carácter y la personalidad individual serán básicos y una adaptación ante la agresión de saberse el candidato a la intervención quirúrgica. La percepción de ello se traduce como cambios en el comportamiento fisiológico y biopsicosocial. En el tope de la pirámide tenemos el ego o autoestima. En la parte inferior a esta, el ámbito social, que es la aceptación del paciente como sí mismo, como persona. La seguridad comprende ámbitos como la estabilidad y la conformidad emocional. Y en lo fisiológico, pues ya son las fisiologías del paciente, la circulación, respiración, digestión, entre otras. Las necesidades también son factores que deben controlarse o reorientarse para restaurar la función alteradas. Las necesidades físicas alteradas son aquellas relacionadas con la homeostasis, alimento, agua, oxígeno, sueño, frío, calor. Y las necesidades psicosociales son aquellas relacionadas con el entorno vital del paciente, el manejo de sus sentimientos, de su identidad, autoestima, satisfacción. Las necesidades espirituales, aquellas relacionadas con las creencias religiosas o de cualquier índole. El paciente como ser humano. En este capítulo tenemos que existen varios factores individuales en respuesta al estrés que generan los mismos, entre los que cabe mencionar los factores hereditarios, la naturaleza de la enfermedad, experiencias personales previas, la edad, el sexo, la incapacidad intelectual, las alteraciones sensoriales, el ambiente, el contexto familiar, la posición socioeconómica, religión y la cultura general. Los derechos del paciente. En este acápite, según los derechos del paciente, son 12. Partiendo del primero, informa que el paciente tiene derecho a una atención cuidadosa y respetuosa. El 2 dice que tiene derecho a obtener información objetiva y completa, actualizada sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. O sea, el médico debe ser transparente directamente con el paciente que va a ser intervenido, como con el cual no vaya a ser intervenido, según sea la enfermedad o el caso. Debe informarle sobre el pronóstico de esperanza de vida en caso de que sea una intervención que pueda afectar directamente la condición de vida del paciente o pueda involucrarse de manera literal o presentarse el fallecimiento del mismo. Esto ya vendría cayendo en el caso de los riesgos quirúrgicos. Tienen derecho a recibir del médico informaciones necesarias para consentir, autorizar cualquier procedimiento de la cirugía, excepto en estados de urgencia, ya que se toma de estados de urgencia en el cual el médico debe tomar una acción inmediata prácticamente para salvaguardar la vida del paciente. El 4 tiene derecho a rechazar tratamiento y ser enterado de las posibles complicaciones que esto implica. O sea, si el paciente se niega a un tratamiento del cual se le propone o el médico le plantea, tiene derecho a saber las adversidades con las cuales se enfrentará en caso de no hacerse el procedimiento. Tiene derecho a las consideraciones acerca de su intimidad, así como el derecho de su expediente clínico se trate con forma de confidencialidad. ¿Por qué hago hincapié en esta capítulo? Porque es un deber del médico y un derecho del paciente de que, como lo informa, se trate de manera hermética y de manera cerrada, solamente con el paciente, informaciones como datos personales y patologías que padece el paciente, y no comentarlas con nadie, ya que todo este ámbito es legal, y no solo legal, sino que hay que salvaguardar o cuidar la identidad del paciente.
En el acápite 7 tenemos el derecho a que un hospital atienda su solicitud o servicio. Todas las personas tienen derecho a recibir por lo menos la estabilización de si llegan un caso de emergencia a un hospital, y si este ya no puede cubrir el gasto o el costo de la intervención, ya sea porque esté en un centro privado, debe hacerse su traslado de manera ética y adecuada a un centro diferente en el cual pueda cubrirse las necesidades de dicho paciente. En el acápite 8 tenemos el derecho a rehusarse la participación de proyectos de investigación, pues muchos médicos tienen algunos avances tecnológicos, los cuales aún están en proceso de desarrollo y se han iniciado fases de implementaciones, y los médicos en este momento le ofrecen al paciente tener una cobertura de este tipo de estudio simplemente para recaudar información de los mismos y ver si es un resultado eficaz o no. En este caso, el paciente tiene derecho a rehusarse a dicho proceso de investigación. Tiene derecho a obtener información sobre la relación de su hospital con otros hospitales. En el acápite 10 comprende el derecho a la atención continua, de que un médico luego, durante de la operación también le dé seguimiento. En el acápite 11 tiene derecho a recibir explicaciones o información sobre el estado de su cuenta. Y el último acápite, que es el 12, es conocer el reglamento del hospital, ya que no en todos los hospitales se siguen las mismas reglas o pasos a seguir para hacer las normas esenciales del mismo. En el acápite de valoración multidisciplinaria, en este acápite, si la enfermedad quirúrgica está complicada por repercusión sistémica a otros órganos o aparatos de la economía, sea de manera morfológica o funcional, deberá requerirse de que otros médicos especialistas participen en el estudio integral del paciente, la terapéutica o ambos. Una regla que indica que pacientes mayores a 40 años deberán ser valorados por un médico internista o cardiólogo antes de ser sometidos a cirugía. Dependiendo del caso particular, también deben ser evaluados. Tenemos la parte de riesgo quirúrgico, que esta es determinar el riesgo quirúrgico comparando las características del paciente bajo estudios publicados. Esta evaluación es de utilidad para el enfermo, que de este modo podría tomar una decisión al respecto y conocer el riesgo al cual se expone. El cirujano acogerá el procedimiento quirúrgico con menor riesgo y el anestesiólogo podrá precisar qué tipo de anestesia será la mejor indicada para este tipo de casos. Por otra parte, el anestesiólogo recopila algunos datos que agrega a su historia clínica mediante el formato especial que abarca los siguientes aspectos, el cual es estado psíquico, medicaciones ingeridas y dosis que está usando el paciente, toxicomanías, antecedentes de anestesia previas, uso de prótesis bucales o problemas dentales, datos de oxigenación tisular con base de niveles de hemoglobina y hematocritos. Entre los factores que se pueden influir destacan en los enfermos de los extremos de la vida, es decir, recién nacidos o pacientes geriátricos, asimismo como pacientes que presentan obesidad, desnutrición, padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades renales y respiratorias, tabaquismo, alcoholismo, así también como embarazos y efectos secundarios de ciertos medicamentos. Por último, tenemos la parte de riesgo quirúrgico, su clasificación, y es que se clasifican en escalas o niveles. El riesgo quirúrgico puede ser mínimo o habitual, intermedio o de riesgo elevado o máximo. En el riesgo mínimo tenemos que pacientes con lesiones localizadas y sin efectos sistémicos y en buenas condiciones generales, por ejemplo, un masculino de 20 años sin enfermedades asociadas que se someterá a una hernioplastia inguinal no complicada, puede ser un caso. En el caso del riesgo intermedio, un paciente de edad madura, obeso, con enfermedades sistémicas controladas que requieren mayores cuidados en el transoperatorio
o posoperatorio para evitar complicaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de un masculino de 40 años diabético controlado que se someterá a una apendicectomía por apendicitis de 8 horas de evolución, y en el riesgo elevado o máximo es un paciente con lesión diseminada o afecciones sistémicas avanzadas o lesiones por varios órganos. En este caso tenemos un caso clínico de una mujer de 75 años o una femenina de 75 años con un cuadro abdominal agudo, diabética, hipertensa y deshidratada. En los pacientes que serán intervenidos dentro de la cápita de riesgo cardíaco preoperatorio, el cirujano establecerá la manera de riesgo cardíaco mediante los siguientes métodos de valoración según el caso particular de cada paciente. Se debe recabar la historia clínica completa, el estudio de laboratorio, el procedimiento de gabinete como un EKG, una prueba de esfuerzo, angiografía coronaria y métodos de radioisotópicos. Para establecer el riesgo cardíaco se utilizan los siguientes índices bajo la DIPS American Society of Anesthesiologists, ASA, que indica el riesgo en clase de 1 a 5, a saber que ASA 1 determina pacientes sin enfermedades relacionadas o intercurrentes con el padecimiento que indica la intervención quirúrgica sin repercusiones sistémicas. El ASA 2 es una enfermedad sistémica leve, pacientes con ASA 3 que ocurren con una enfermedad sistémica grave. El de ASA 4 podemos ver acá que presentan enfermedad sistémica que dispone en peligro la vida, y el ASA 5 en el cual son pacientes moribundos. Se espera que normalmente esto no sobreviva más de 24 horas. Si se trata de una intervención de urgencia, se agrega la letra U a la escala. La otra escala es el índice multifactorial de riesgo cardíaco en intervención quirúrgica no cardíaca de Goldman, y el índice de Eagle y colaboradores, que ese es el más sencillo y se valora bajo 5 acápites. Dentro de los marcadores están una edad mayor a 70 años, angina de pecho, infarto al miocardio por una onda Q en el EKG, insuficiencia cardíaca congestiva y la diabetes mellitus. Es necesario establecer el riesgo cardíaco en el preoperatorio y con base a esto determinar medidas conducentes. Por ejemplo, valorar la necesidad del procedimiento quirúrgico, si es realmente muy necesario que se tome en cuenta la cirugía. Efectuar un procedimiento quirúrgico menos extenso en caso de que sea un paciente el cual tenga previas patologías médicas que afecten o que se involucren a un desenlace que agrave la situación. Intentar modificar el riesgo cardíaco mediante tratamientos adicionales, incluidas la revascularización coronaria selectiva por angioplastía, transluminal percutánea o por puente coronaria. A continuación les presentaré el cálculo de índice de Goldman, que en esta tabla se toman en cuenta 3 criterios esenciales, que es el estado estado cardiovascular, el estado general y el tipo de intervención. Aquí en el centro vemos dentro de la tabla cuáles son los detalles que se toman en cuenta en cada criterio y la puntuación que toman según el caso. En la preparación del paciente tenemos también preparaciones especiales. Por así decirlo, la fase de preparación del paciente incluye las siguientes medidas, que es la preparación psicológica, muy importante. Se debe preparar psicológicamente al paciente para así disminuir la tensión, el estrés o el estado de intranquilidad en el mismo, para que pueda entrar allá cuando se esté en la sala de cirugía, antes de efectuar la anestesia, esté calmado y sepa que el procedimiento se va a realizar y a la vez se sienta que está en buenas manos. El ayuno, que es considerado uno de los factores de acuerdo al procedimiento a efectuarse,
y según el tipo de cirugía, que debe ser presentado de esta manera o no, el aseo general, la medicación preanestésica, si así previamente ya el médico considera que esta cirugía deba tomarse una medicación de este tipo, el rasurado de la región o tricotomía, el vestido del paciente. El vestido del paciente ya ocurre en la sala de preoperatoria, que normalmente se le coloca una bata con un abierto hacia detrás y la cual está esterilizada y por lo cual no presenta ningún riesgo para la cirugía. O la venóclisis, que es una intervención en la cual se inserta un catéter o prácticamente se canaliza el paciente. Esta acción la toma la enfermera que está encargada del área de la sala de preoperatoria o del equipo médico de cirugía. La preparación especial del preoperatorio contempla de los más sencillos a lo más complejo y abarca los siguientes puntos. Aquí voy a compartir con ustedes uno de los procedimientos o preparaciones que se le hacen a los pacientes según el caso. La sonda Levin, sea para vaciar el estómago en operaciones urgentes y sin ayunos, o en caso de que el padecimiento lo indique. A per se, puede ser una cirugía gastrointestinal donde se colocan estos. La sonda Foley es utilizada mucho en las cirugías de abdomen inferior o pélvicas y sobre todo en casos donde la duración de la intervención y la gravedad del padecimiento requieran un estricto control de líquidos. Debe instalarse y cuantificarse el drenado mediante el sistema recolector o Cistoflo para la comodidad del paciente. En este caso tenemos una enema, la cual es una enema evacuante o lavativa. Debe realizarse en pacientes que se someterán a cirugía de colon, recto y ano, y se debe utilizar hasta que el evacuado sea limpio y se torne como agua. O sea, se pueden utilizar métodos como agua, o agua tibia jabonosa, o iodoforos o aceite mineral para hacer para usar este tipo de enema. En casos de la cirugía programada, se dará al paciente una serie de indicaciones, las cuales se le proporcionará por el médico tratante y el cirujano, sea en una receta o en una hoja aparte, en la cual se le explicará dependiendo del caso. Lo siguiente: cuándo debe presentarse en el departamento de admisión, qué medicamentos debe ingerir o aplicarse previamente y cuáles ha de suspender en caso de estar medicado, cuántas horas de ayuno se requieren, así como presentarse con los resultados de laboratorio y gabinete más recientes que le indicó el médico, cómo lavarse la región por operar y otras indicaciones especiales, según sea el caso a per se de la cirugía. Ya como último acápite tenemos el transporte al quirófano. Disculpen. Se llevará a los pacientes al área quirúrgica 30 minutos antes de la hora programada para la operación, con la finalidad de verificar las indicaciones y procedimientos del anestesiólogo o cirujano juzguen pertinentes para dicha cirugía. El paciente deberá estar cómodo, cubierto con cobertores y bajo condiciones seguras. Jamás se le debe dejar solo y la enfermera del piso deberá entregarlo al personal de quirófano. El anestesiólogo verificará el buen funcionamiento del equipo de anestesia y sus accesorios, así como el oxígeno, entre otros. Se volverá a explicar al paciente el procedimiento que se le efectuará, si así él mismo lo solicita, para que éste pueda de manera psicológica estar más tranquilo. Se verificará que el paciente no tenga ninguna prótesis y los signos vitales, esenciales y básicos, ya que, por ejemplo, si se está haciendo una cirugía, el paciente tiene una prótesis dental, con la intubación puede tragársela o zafarse y entrar en el sistema gastrointestinal, por ejemplo. Se le colocarán también los electrodos y los monitores necesarios. El equipo quirúrgico establecerá un diálogo con el paciente para tranquilizarlo.
y estará presente al inicio de la inducción de la anestesia y de la intubación traqueal. En esto también se debe tomar en cuenta lo siguiente, que es que el ayudante deberá realizar el lavado quirúrgico luego de haber verificado que cuenta con todo el equipo médico y recursos necesarios. Acomodará la mesa de operaciones y el paciente de acuerdo al procedimiento a realizar, ya que no se coloca al paciente siempre de la misma manera, sino que esto varía según el tipo de cirugía. El paciente se puede poner de cúbito supino, de cúbito prono o de forma lateral, o sea, de lado y de lado. También, luego de poner al paciente en la postura adecuada o indicada por el doctor, las lámparas de techo serán enfocadas solo sobre la área que se va a tratar o la región a intervenir. Y por último, el cirujano y ayudante efectuarán la antisexia de la región que se va a operar y se colocarán campos estériles, lo cual limitarán el campo operatorio y se iniciará con el transoperatorio a partir de ese paso al incidir en la piel. Espero que les haya gustado en mi exposición y que hayan disfrutado de todo el contenido. Hasta una próxima.